Muy bien. Ahora sí, buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Qué lindos verles. Contentos una vez más de poder servirles a través de la enseñanza. Como dijo Anthony, vayan abriendo sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 4. Saben que mientras preparaba el sermón pensaba, ¿qué manera puedo introducir a este sermón? Le pedí permiso a Lau para contar algo personal, algo nuestro, y contarles precisamente que nosotros somos de esas familias, las que somos de aquellas familias que no podemos tener plantas. Esto es algo para contarle a ustedes, así que ya saben, no nos regalen plantas porque se nos mueren, la verdad. Nos gustan, nos encantan. Nos gustan más aquellas que requieren menos cuidado, como las artificiales, por ejemplo. Eso, es más fácil para nosotros. Pero pensaba en esto porque la verdad que tener plantas no es sencillo. Requiere de un cuidado, ¿verdad? Acá hay varios que tienen plantas, yo sé que sí. Que requiere un cuidado. No es una cosa bien sencilla, hay que estar ahí. De hecho, tener plantas, como decía, es un cuidado especial. ¿Por qué? Porque necesita una buena preparación la tierra, por ejemplo. Si no hay una buena tierra, por más buena que sea la planta, no crece. Hay que regarla, quizá algún tipo de abono. Si la plantita está en maceta, normalmente sugieren que hay que trasplantarla a otra maceta más grande, porque las raíces van creciendo. ¿Es así o más o menos me equivoco? No, está por ahí, está bien. Sabía que era por ahí. Todo tiene un proceso justamente, todo tiene un cuidado especial. Y para que la flor o el fruto se luzca, estos cuidados son sumamente necesarios. Y si ustedes observan, salvando la distancia, pero lo que pasa en la carta a los Efesios y cómo Pablo nos informa a través de esta epístola, es algo muy similar lo que hizo el apóstol Pablo con la iglesia en Éfeso. Observen, la iglesia en Éfeso surge del tercer viaje misionero de Pablo, y eso lo pueden ver en Hechos 19, donde el Evangelio no solamente transformó la espiritualidad de las personas allí en Éfeso, sino que también la economía. ¿Y saben por qué? Porque la economía local de ese entonces estaba relacionada a la idolatría. En ese lugar se veneraba a la diosa Diana, o Artemisa también conocida. Era la diosa de la fertilidad para los griegos, y bueno, Diana para los romanos. Y se comercializaba muchísimo con la imagen de esta diosa allí. Éfeso, como dije, era conocida por su rica industria y comercio, pero lo central era la industria idolátrica. Pero el evangelio predicado allí causó un disturbio no pequeño, dice Hechos 19. Y este disturbio estaba directamente relacionado por verse afectadas las ganancias de estas personas, que justamente realizaban imágenes de esta diosa. El temor de que se desacredite el negocio fue creciendo. Las personas, persuadidas por el evangelio predicado, ya no creían que eran dioses lo que se hacían con la mano. O sea que estas personas que estaban obteniendo ganancias a través de esto se vieron directamente afectadas. El evangelio predicado fielmente fue el que causó el disturbio no pequeño. Y está bueno recordar eso. De esta manera es que Pablo fue preparando el terreno para dar el crecimiento a la iglesia allí en Éfeso. De esta forma comenzó. Y esto sucede alrededor del año 52-54, como para que se den una idea, después de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, aproximadamente unos 10 años después, estando preso en Roma, le escribe esta carta que vamos a considerar en el día de hoy a las personas de Éfeso. Y antes de introducirnos al sermón, me gustaría hacer un breve resumen del capítulo 1 al 3 para que nosotros podamos tener una idea de lo que vamos a ver en el capítulo 4. Y básicamente a Efesios lo podemos dividir en dos. Bien sencillo, en dos. Capítulo del 1 al 3, teología. Simplemente teología. Y como dije hoy, sí vale la palabra simplemente. Capítulo 1 al 3, teología. Y del capítulo 4 al 6, práctica.
bien sencillo. Así lo podemos seccionar. Capítulo 1, Pablo presenta el plan de Dios de una manera trinitaria. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el Padre es el que elige para salvación, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que sella esta salvación. Sencillito. De esta manera, Pablo da la identidad y la herencia espiritual a los creyentes. Empieza a poner la base. Capítulo 2, podemos decir que Pablo habla de dos grandes temas. En primer lugar, el estado espiritual, de muertos a vida. La salvación es personal, justamente ahí, eso es lo que muestra Pablo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que somos salvos por gracia y no por obras, y que somos hechos para buenas obras. Y en la segunda parte del capítulo 2, Pablo habla de la unidad corporativa. Judíos y gentiles en un solo cuerpo. Cristo derriba el muro de separación que había entre judíos y gentiles y presenta a la iglesia como el templo santo. Y cerramos el capítulo 2. Llegando al capítulo 3, Pablo da a conocer el misterio. ¿Cuál era ese misterio? Efesios 3, 5 al 6 dice lo siguiente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo da a conocer ese misterio en capítulo 3, teología. Del 1 al 3, teología. En los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo ha expuesto la posición que gozan los creyentes con todas las bendiciones, con todos los honores y privilegios de ser un hijo de Dios. Tremendo lo que hace Pablo. En los siguientes 3 capítulos, Pablo presenta obligaciones y requisitos consecuentes de ser hijo de Dios, justamente. Y la idea es que se pueda vivir en la práctica a través de nuestra salvación de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿no? Podemos resumirlo entonces en que los primeros 3 capítulos se expone la verdad acerca de la identidad del creyente en Cristo. Y los últimos 3 constituyen un llamado para responder a ello en la práctica. Conocimiento y práctica. Conocimiento y práctica. Y con esto en mente, por favor, ahora sí acompáñenme a leer Efesios 4, del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por abrir una vez más tu palabra. Queremos verte, Señor. Queremos ver a Cristo. Queremos ser enseñados. Y queremos también, Padre, darte gloria y honra por sobre todas las cosas, Señor. Usa a tu siervo, Padre, para que tu palabra surja en efecto en tu pueblo. Podamos crecer, como dice tu palabra, en la plenitud de Cristo, Señor. En nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bien. Pablo comenzó regando, empezó a cuidar esta planta con delicadeza, con mucho cuidado, con mucho amor. Sentó las bases. Y me gustaría explicarle que este sermón lo vamos a dividir en 2 puntos para que sea más fácil para nosotros poder recordarlo también. Como decía el título, es Creciendo juntos a la plenitud de Cristo. En primer lugar, vamos a ver que vamos a crecer juntos manteniendo la unidad que Dios proveyó. Y en segundo lugar, mostrando cómo la iglesia madura y crece. Observen que en nuestro texto, ahí en el primer versículo, Pablo no llama a crear la unidad, sino a preservarla. Y esto es importante de que nos quede registrado, porque nosotros no somos los que creamos la unidad en Cristo. Pablo lo expuso claramente en los primeros capítulos y ya nos avisó y ya nos dijo, por medio de esta carta, de que ya somos un cuerpo. Ya disfrutamos la paz que Cristo ganó. Y por lo tanto también ya somos un templo en crecimiento. Observen el primer versículo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. No se nos dice que debemos crear esa unidad, sino que debemos preservarla, que debemos andar en ella. Ya somos un cuerpo. Efesios capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, ya no hay 2 pueblos, somos un solo pueblo. Y sigue diciendo el versículo 16, por ejemplo, de ese capítulo 2, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya tenemos la unidad, ya somos un cuerpo. Ya estamos creciendo. Versículo 20 de capítulo 2, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ya estaban las bases colocadas. Pablo nos llama justamente a que creemos la unidad, sino a preservarla. Pero ¿saben qué, hermanos? Preservar la unidad tiene un costo. Tiene un costo muy grande. En realidad lo tuvo, que fue la obra de Cristo en la cruz. Ese es el mayor costo. Pero para nosotros también lo tienen el día de hoy, así como para Pablo en ese momento, porque prestaron atención, Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Claro, sí, preso en el Señor, pero realmente estaba encarcelado. Pablo estaba preso. Y el llamado a preservar la unidad tiene un costo. Pablo no estaba preso por malhechor. Pablo estaba preso por anunciar las virtudes de aquel que lo llamó a la luz, por predicar el Evangelio fielmente. Y hoy decía en la mañana que nosotros no corremos el riesgo realmente. Gracias a Dios en este país no corremos el riesgo de estar encarcelados por predicar el Evangelio. Esa es la realidad. Pero ¿saben cuál es el costo para nosotros de preservar la unidad? Negarnos a nosotros mismos, que es más difícil quizás. Pablo se negó totalmente a sí mismo por amor al Señor, hasta llegar a estar preso. Y Pablo se pone de ejemplo para los hermanos de Éfeso. Y hoy es ejemplo también para nosotros. Ese es el costo que tiene también. Y observen y continúa. Yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Saben qué significa esa palabra os ruego? Literalmente es llamar a alguien que esté al lado de uno, con la idea de ayudar o ser ayudado. Eso es una súplica. No es una sugerencia que está haciendo Pablo acá. Hermano, no es una sugerencia lo que hoy estamos recibiendo. Mira, yo te sugiero que te fijes quizás, de que quizás sea mejor. No. Tenés que hacerlo, debemos hacerlo. Es necesario. Preservemos la unidad.
Por más costoso que sea, eso es lo que nosotros debemos hacer. Os ruego que así sea. Os ruego que se pongan al lado mío, ayudémonos a preservar la unidad. Connota un sentimiento intenso, un deseo fuerte. Y no se trata, como le decía, de un ruego simple. Pablo no está dando una sugerencia. Son normas divinas realmente. No podemos vivir de una manera diferente, hermanos. No podemos negarnos a eso. No se contrapone. Si decimos que somos creyentes y no procuramos preservar la unidad, algo anda mal en nosotros. Por eso Pablo dice, os ruego, les suplico, pónganse al lado mío y sufran conmigo. Carguemos nuestra cruz cada día. Y observen que el texto sigue y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Pablo da 5 características prácticas para este andar en la vocación en la que fuimos llamados y que nosotros la podemos aplicar también a nuestras vidas. Pablo en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, y ahí comienza con las características. ¿Cómo debemos andar en esta vocación a la cual fuimos llamados? Bueno, comienza con la humildad. Y no es raro que comience con la humildad. Si pensamos en cuál fue el primer pecado registrado en la Biblia, es el orgullo. Y esta es la contracara, ¿no? La humildad. El significado literal de pensar o juzgar con docilidad. De ahí es que la idea de tener una mente dócil y humilde, ¿no? No es raro pensar, como decía, que debería ser la primera marca de un cristiano fiel, considerando que el primer pecado fue el orgullo, justamente de Satanás. Por eso, la humildad podemos definirla en ser conscientes primeramente de quiénes somos nosotros, que es lo que no tuvo en cuenta Satanás en el pecado, ¿no? De su orgullo. No tuvo en cuenta quién era él. Él quería ser mejor que Dios. Entonces, Pablo dice, para andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, deben ser humildes. Debemos ser humildes. Y la humildad comienza en saber quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros a la luz de la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuál es nuestra radiografía delante de Dios? Y no termina ahí. Pablo lo había comentado y ya lo había dicho. Muertos espirituales. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No merecemos la gracia de Dios, merecemos la ira. Ahora eso nos va a generar humildad, pero no basta con eso. La humildad también es saber quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que estaba en el cielo, como leímos, y descendió y se humilló hasta lo sumo. Y no solamente eso, sino también en saber quién es Dios. Quién es Dios Padre. Y fíjense que estas características van entrelazadas, van unidas entre sí. Para andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, no alcanza solamente con la humildad, sino también con la mansedumbre. Y continúa Pablo. Y mansedumbre. Y la mansedumbre, como dice acá también, la humildad siempre produce mansedumbre. Van de la mano, son inseparables. Y esta es una de las señales más seguras de la humildad verdadera. Frase que he dicho en otro momento y que para mí siempre da en el clavo porque nos hace reír, pero pensar a su vez que el orgullo es como el mal aliento. Se dan cuenta todos menos el que lo tiene. Y eso es así, es real. Pasa siempre. Entonces, la humildad siempre va a producir mansedumbre. La verdad es que no se puede poseer mansedumbre con orgullo, puesto que el orgullo y la humildad se excluyen mutuamente. Lo mismo sucede con el orgullo y la mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Y la mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios.
Dígame si esto no le hace pensar en Cristo cuando estaba en Getsemaní, cuando fue a ser arrestado. Dijo Jesús en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Un mayor ejemplo de humildad y mansedumbre no tenemos. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Por eso decimos que la mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios. La sujeción de Cristo en ese momento al plan eterno de Dios. Él tranquilamente podía haber hecho uso de su poder, pero estaba mostrándose manso, humilde, manso. Y continúa, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia. ¡Ay, la paciencia! ¿Somos pacientes? No. Cuesta, ¿no? En esos momentos donde estamos en la fila del banco, en ANSES para los que son más grandes. No, mentira, yo también voy a ANSES, no se preocupe. Y no soy tan grande. Siempre tenemos que armarnos de paciencia, pero estamos hablando de otro tipo de paciencia. Una tercera actitud que caracteriza el andar digno del cristiano es la paciencia. Y eso, ¿saben qué? Es producto de la humildad y de la mansedumbre también. Así que si no somos muy pacientes, porque muy mansos y humildes no somos. Ahí está la radiografía, esa es la realidad. Ahí está por qué. Tiene el significado literal del aguante, de soportar. Esa es la idea de la paciencia. La persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. El cristiano paciente acepta el plan de Dios y sin reproche. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque recuerda que Cristo dejó el cielo para ser aborrecido en este mundo caído. Cristo es paciente, Dios es paciente para con nosotros. Deberíamos de ser consumidos por la ira de Dios y Él es paciente. Implica la idea también de ese respiro profundo, de la paciencia, porque, bueno, aquellos que tenemos hijos y somos pacientes, esa es la idea de tener paciencia. Pasa en el matrimonio sin hijos también, no se van a escapar. Pasa también. La idea es que estas características van entrelazadas para que andemos dignos de la vocación a la cual fuimos llamados. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor que soporta. Un cuarto elemento del andar digno del cristiano es la actitud de estar soportándonos con paciencia los unos a los otros, pero en amor. No te soporto con enojo, no nos soportamos con ira. Nos soportamos con amor. Pedro nos dice que esa clase de amor cubrirá multitudes de pecados en 1 de Pedro 4:8. Es como si tendiera una cobija gruesa sobre los pecados de los demás, no para justificarlo o excusarlos, sino para impedir que sean conocidos más de lo necesario esos pecados. Muchas veces hemos escuchado de este púlpito los diferentes tipos de amor y se ha nombrado el amor ágape. El amor que soporta solo puede ser ese tipo de amor, el ágape. ¿Por qué? Porque es incondicional y libre de todo egoísmo ese amor. Esa clase de amor es la que se da de manera voluntaria y sin importar qué se reciba a cambio. Ese es el amor desinteresado. Voy a amar a mis hermanos desinteresadamente, no selectivamente. Nos vamos a soportar en amor no porque yo voy a tener o vamos a tener ganancias personales por eso, no, lo vamos a hacer porque queremos andar como es digno del llamado que se nos ha hecho. Y eso, el resultado de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia y del soportarnos en amor, es guardar la unidad, que es la última característica que vemos ahí. Con toda paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la unidad. Aquí Pablo no se refiere a una unidad organizacional. Bueno, nos vamos a organizar, a ver, vamos a comprar tal o cual cosa, qué color de silla vamos a elegir, que de hecho no está mal, está bien, ¿no? Bueno, nos vamos a organizar, vamos a ir a tomar unos mates al río. No, no precisamente se refiere a ese tipo de unidad.
está hablando de otra cosa, está hablando de la unidad del Espíritu, la unidad que es interna y que es universal. ¿Pero saben por qué? Porque el creyente verdadero está vinculado con todos los demás creyentes verdaderos. Hemos recibido la semana anterior hermanos de otros países y nos vinculamos con ellos con total amor, con cariño, como si lo conociéramos de toda la vida, pero esa es la unidad que surge de los creyentes verdaderos y es la que debe surgir entre nosotros también, obviamente. Como Pablo aclara, se trata de la unidad del Espíritu obrando en la vida de los creyentes. Saben que esa unidad no se puede crear. Por eso mismo estamos llamados a preservarla y no a crearla. Esa tarea ya la hizo Cristo en la cruz. No nos corresponde a nosotros. No proviene de afuera, sino del interior. Y se manifiesta justamente mediante las cualidades internas de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del amor que soporta. De esa manera se da a conocer. Esa unidad ya fue creada por el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Esa unidad ya fue dada. Somos llamados a preservar esa unidad. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a crecer? Bueno, en primer lugar, como vimos, si justamente preservamos esa unidad. La rica gracia de Dios nos permite vivir en esa unidad, pero la esencia del Evangelio no radica en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Se dan cuenta cómo cambia el panorama? No es lo que nosotros vayamos a hacer, sino que vamos a sentar la base en lo que Dios ya hizo. Ahí está el punto. Por eso, pasando a nuestro segundo punto, vamos a crecer juntos a la plenitud de Cristo, también mostrando cómo la iglesia madura y crece. Y es en ese orden. La iglesia madura y crece. Pues ya tenemos el conocimiento, vamos a madurar y vamos a crecer. Observen que el objetivo de Pablo en Efesios 4, del 8 al 10, no quiero entrar en detalle en esos textos, pero sí quiero leer los versículos anteriores, desde el 4 al 6, porque ya tenemos la unidad, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí justamente del versículo 8 al 10, Pablo utiliza una analogía, si se quiere, del Salmo 68, con el propósito de explicar que el pago hecho por Jesús, del precio infinito que fue para Él venir a la tierra y padecer la muerte en nuestro lugar y a nuestro favor, le calificó para ser exaltado por encima de todos los cielos, es decir, hasta el trono de Dios, con el fin de que pudiera en pleno derecho ejercer la autoridad para dar dones a sus santos. Por esa victoria Él se ganó el derecho para gobernar su iglesia y dar dones a su iglesia para llenarlo todo. Esa es la intencionalidad y eso es lo que está explicando en estos versículos el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a mostrar que somos una iglesia madura que crece? Bueno, primero porque Cristo no nos dejó desamparados cuando ascendió a los cielos. Cristo proveyó líderes. Cristo dejó líderes a su iglesia. Cristo es quien organiza y equipa a la iglesia para vivir como un cuerpo real. Y eso se lo ganó justamente por su obra en la cruz. Cristo llevó cautiva la cautividad, se nos dice allí. Nosotros, esclavos del pecado, cautivos, encerrados en pecado, nos llevó cautivos a su persona. Ahora somos esclavos de Cristo si hemos nacido de nuevo. Se presentó una vez y para siempre en el tabernáculo no hecho de manos, como dice Hebreos, en el cielo mismo, como un perfume grato. Ese cordero inmolado fue el que garantiza el crecimiento de su iglesia, pero no es un chasquido de dedos. Cristo, cuando ascendió a los cielos, proveyó de líderes,
para organizar y equipar a su iglesia, para que crezcan y funcionen como un cuerpo real. Ese es el propósito. Entonces, dijimos que provee líderes. Observen, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En 1 Corintios 12, 28, Pablo dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Este pasaje deja en claro que hay un nivel de importancia ahí para que el crecimiento de la iglesia sea efectivo. Apóstoles, profetas, maestros. O sea que hay un nivel de importancia. Tanto los apóstoles y los profetas tenían 3 tareas asignadas. Y esto es importante que lo veamos y lo recordemos también, porque es necesario para nuestro estudio y también para la práctica. La tarea que tenían los apóstoles y los profetas eran colocar los cimientos de la iglesia, recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios y dar confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. ¿Saben cuál era el requisito para el apostolado? Las cualidades requeridas para ese apostolado eran el haber sido seleccionado directamente por Cristo y haber sido testigos oculares del Cristo resucitado. Por eso, amada iglesia, nosotros no creemos que hoy haya apóstoles, porque es imposible que cumplan con estos requisitos, que hayan visto al Cristo resucitado, que hayan sido seleccionados directamente por Cristo. Por eso Pablo dice, a mí como un abortivo. Y los profetas también eran designados por Dios como hombres con dones especiales y se diferencian de los creyentes que tienen el don de profecía. Siempre hablaban en nombre de Dios, pero no siempre daban un nuevo mensaje revelado de parte de Dios. Los profetas secundaban a los apóstoles y su mensaje debía ser juzgado conforme al de los apóstoles. Sin embargo, y presten atención, al igual que los apóstoles, su oficio llegó a un cese definitivo al quedar completo el Nuevo Testamento. Por eso tampoco creemos en profetas. Apóstoles y profetas fueron necesarios y Dios los usó para que la iglesia comience a crecer. La iglesia primitiva siente las bases. De hecho, la iglesia fue establecida y edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Si ya hay fundamento, no es necesario otro fundamento más. ¿Para qué van a estar los apóstoles y los profetas hoy en día? Bíblicamente no es correcto. No es necesario. ¿O acaso hicieron 2 bases en sus casas? 2. Nadie pone doble base en la casa. No es necesario. De hecho, continúo con el texto. La iglesia fue establecida y edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una vez que el fundamento quedó asentado, la obra de los apóstoles y los profetas llegó a su fin. Ahora bien, la iglesia ya tenía su base, estaba creciendo. Y el texto nos dice que también había evangelistas, había también pastores y maestros, evangelistas. ¿Cuál es la obra del evangelista? Bueno, es predicar y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a aquellos que todavía no han creído. Es alguien que proclama la salvación por gracia, mediante la fe en el Hijo de Dios. Ese es el evangelista, que predica el evangelio, el que anuncia las buenas nuevas de Cristo Jesús a aquellos que no han creído aún. Pastores y maestros. Pastores es la traducción de poimén, cuyo significado normal es el pastor de ovejas. Esa es la realidad. Hace énfasis en el cuidado y en la protección, y también en el liderazgo de ese hombre hacia el rebaño de Dios. Ahí están, pastores y maestros es un término que también se puede utilizar en conjunto. De hecho, normalmente se ve así en conjunto, el pastor maestro. Pero ¿cuál era el propósito que tiene Dios? ¿Cuál era el propósito que tenía Dios con estos dones
que le había dado a los hombres. Bueno, no solamente era para que la iglesia crezca y tenga base, sino para perfeccionar a los santos de la iglesia. Hermanos, nosotros somos perfeccionados a través de la predicación fiel de las Escrituras cada día. Somos perfeccionados con los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, con hermanos que aman al Señor, que están al servicio de Dios de forma activa. Ese es el propósito. No es para que estas personas sean famosas y sean conocidas, como hoy pasa en día, que hay aquellos que se hacen llamar apóstoles y profetas con el fin de tener un montón de likes en redes. No era ese el propósito. El propósito de Cristo en la cruz y al repartir dones para su iglesia era para hermosear a su esposa. Ese es el propósito. No es para que digan qué hermoso sermón dio el pastor. No ese es el propósito. Que de hecho pueden ser muy lindos los sermones, claro que sí. Pero el propósito es para perfeccionar a los santos. Pablo enuncia aquí el plan progresivo de Dios para su iglesia. Perfeccionar, equipar para el ministerio y para la edificación. Observa en versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Dios nos provee además pastores para que la iglesia de General Roca siga y continúe creciendo. Y saben que Pablo detalla 4 medios, por así llamarlo, para perfeccionar a los santos. Y son medios espirituales. Porque la verdad que la carne nada puede perfeccionar. Al contrario. La carne todo lo destruye. Y vamos a ver rápidamente que estos medios para perfeccionar a los santos, en primer lugar, es la palabra de Dios. De hecho, justamente, como dice la Escritura, todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este es el claro ejemplo de los apóstoles que persistían en enseñar la palabra y la oración. De hecho, justamente los diáconos comienzan en Hechos 6, normalmente se piensa así, porque justamente ellos estaban predicando el Evangelio. Y ahí necesitaban que otras personas sirvan a las mesas para que ellos no dejen de hacer la tarea fundamental, que era la predicación de la palabra. La palabra es uno de los medios que nos perfecciona a nosotros. Y justamente también es la oración. Epafras tenía un compromiso firme con este medio espiritual para edificar a los creyentes. De hecho, Pablo caracterizó el ministerio de Epafras diciendo que él se mantenía siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. La oración, hermanos. ¿Cuánto es mi tiempo de oración? ¿Cuánto estoy siendo también perfeccionado por medio de la oración? Es una buena manera de medirnos a nosotros mismos también. Y acá viene la parte que a todos nos gusta, que estoy seguro que a todos nos gusta. Dije que eran 4 cosas que nos perfeccionan, 4 medios espirituales. La palabra, la oración y el que sigue son los que más nos gustan a nosotros. La prueba, o no, nos gustan las pruebas. No, la prueba y el sufrimiento. El sufrimiento, hermanos. La prueba, sobre todo. Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y prosigue a decir, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, los medios que Dios usa son estos para perfeccionar a sus santos. No le esquivemos al bulto. Hablando en criollo. No le esquivemos al bulto. Es necesario que para que seamos perfeccionados como iglesia tengamos que sufrir. Es hermoso cuando escuchamos la palabra predicada, es hermoso cuando nos juntamos a orar, pero también debería de ser hermoso cuando pasamos pruebas y cuando pasamos aflicciones, cuando sufrimos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. ¿Saben qué, hermanos? El tiempo que nosotros vamos a padecer de este lado de la gloria no se compara con lo glorioso que ha de ser la eternidad con Cristo. ¿Se dan cuenta por qué dice el texto que es necesario que padezcamos por un poco de tiempo? ¿Y saben por qué nos parece mucho ese poco de tiempo? Porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Porque no estamos mirando a la cruz. Porque no tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque caminamos en este mundo como si viviríamos para siempre en este mundo. Y no nos damos cuenta de que acá vivimos por un poco de tiempo. Y es poco ese tiempo que vamos a sufrir. Si es que has reconocido a Jesús como tu Salvador. Si no, realmente ese sufrimiento va a ser eterno. Eso sí que va a ser eterno. Pero, amada iglesia de General Roca, estas cosas son necesarias. Es necesaria la palabra de Dios, es necesaria la oración. Es necesario también la prueba y el sufrimiento para que la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo se lleve a cabo. Es necesario. Pero no solamente para eso, sino también tiene la finalidad de protegernos. Observen el texto allí, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La idea es estar arraigados, ser protegidos. La idea es de protegernos del engaño. No hay manera de ser protegido del engaño que conociendo la verdad y poniéndola en práctica. No hay otra forma. No busquemos otra vuelta. No hay otra manera de hacerlo. ¿Querés protegerte del engaño? ¿Querés ser protegido del engaño? Bueno, conocé la verdad. Y la verdad os hará libre, dice la palabra. Es la manera en la que vamos a ser protegidos. Todo el equipamiento que recibimos por medio de los diferentes medios de gracia es aplicado en crecer en la unidad y en el conocimiento del Hijo de Dios. Es lo único que nos va a dar madurez espiritual y práctica, justamente. Esto nos va a hacer crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el versículo anterior. No hay otra manera de llegar a esa estatura de Cristo. Nuestra medida es Cristo. La única manera de que nosotros podamos crecer es poniendo en práctica lo que conocemos de Él. No solamente nos protege del engaño, sino que también nos edifica en amor. Observa el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, estamos siendo enseñados constantemente por medio de la palabra para que crezcamos en amor. Quiero leerles un comentario de John MacArthur, dice lo siguiente: la iglesia equipada y perfeccionada, cuyos miembros se han apropiado de la sana doctrina y son maduros en su manera de pensar y de vivir, es una iglesia que puede extenderse en amor para proclamar el evangelio de salvación. Dios no nos da conocimiento, entendimiento, dones y madurez para acaparar, sino para hacer a otros partícipes de ello. Él no nos equipa ni perfecciona para nuestro estancamiento, sino para que nuestro servicio sea activo. En definitiva, es el cuerpo el que se edifica en amor, del cual la cabeza es Cristo. Fin de la cita. Tremendo. ¿Se dan cuenta que no es de nosotros? Nos damos cuenta que vamos a crecer en amor. ¿Y cómo lo mostramos a esto cuando predicamos el Evangelio? Cuando alcanzamos a las almas que se pierden. No es para acaparar conocimiento acá adentro y ya. No es para eso, es para vivirlo en nuestro día a día. Es para alcanzar a otros. Es para que nos miren y digan, wow, ¿qué Dios tiene esta persona? ¿Cómo puede ser que esté soportando semejante aflicción? Yo ya hubiese desistido. No, porque es Dios el que está ahí. Por lo tanto, crecer juntos en la fe significa reconocer que cada miembro es esencial. Que la verdad nos fortalece y que el amor nos une. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, aún no somos iglesia
con membresía establecida, pero vos y yo somos parte esencial de la iglesia de Dios. Somos necesarios para la obra, para el crecimiento, con los dones que Dios te haya dado, con los dones que Dios nos haya dado. Esto es para mostrar de que tenemos un Dios glorioso. La plenitud de Cristo no se alcanza en soledad, sino en la comunidad. Como un cuerpo que vive bajo la dirección de Cristo, porque Él es la cabeza. No existe el cristiano llanero solitario, no existe tal cosa. Congreguémonos siempre. En definitiva, una iglesia madura es aquella que preserva la unidad, crece en la verdad y se edifica en amor, mostrando al mundo la gloria de Cristo, no nuestras cualidades, mostrando al mundo la gloria de Cristo. Hermanos, saben que pensaba en este año que transcurrió, en nuestro caso como Iglesia Bíblica de General Roca, hemos tenido el privilegio de ser expuestos a la sana enseñanza de este púlpito por diferentes pastores también, y especialmente desde marzo hasta noviembre hemos pasado por las 9 marcas de una iglesia saludable. Enseñanzas hermosas, que quizás no las recordamos toda hoy. Puede ser, están registradas, la podemos volver a escuchar. Pero hemos recibido todo, absolutamente todo el cuidado que requieren las plantas. Todas. Quizá no nos hemos dado cuenta en ese proceso, ¿no? Porque es un proceso largo. Porque no es de un día para el otro que se ve el fruto. Pero hemos sido regados, rociados con la verdad, rociados con el amor de Cristo, con el cuidado pastoral. Hemos recibido el cuidado constante, intencional y lleno de dedicación de parte de los líderes de la iglesia. Y principalmente de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, cada día. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que cada día hemos sido regados un poquito y cada vez más. Y cuando fue necesaria tierra, un poquito de tierra, un poquito de abono, un mate, una sonrisa, una visita, una lágrima juntos. Todo eso lo hemos vivido este año, hermanos. No veamos esas marcas, esas 9 marcas como requisitos para cumplir, como un checklist. No, que sea nuestro estilo de vida real. Que vivamos conforme a la vocación a la cual fuimos llamados. Ese es el propósito. Se trata de seguir a Cristo como un cuerpo. La iglesia, y esto me encantó y presten atención, y si quieren apropiense de esta frase, la iglesia será tan fuerte como sus miembros sean en santidad, amor y obediencia. ¿Querés una iglesia fuerte? ¿Queremos una iglesia fuerte? ¿La queremos? ¿La queremos? ¿Sí? Bien. ¿Cómo estoy viviendo? En santidad. ¿Cómo está mi santidad en relación con Dios? Porque eso va a afectar de forma directa al cuerpo. Si yo quiero una iglesia fuerte, pero yo estoy débil espiritualmente. Amor y obediencia. Ese es nuestro llamado. Y es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Pero ¿saben qué? Esto no es posible que se dé si permanecemos en nuestros delitos y pecados, si no hemos nacido de nuevo, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos reconocido quiénes somos nosotros, quién es Cristo, quién es Dios. Vamos a vivir de forma orgullosa, no siendo mansos, no preservando la unidad. Examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y déjame decirte algo, si no has nacido de nuevo, corre a la cruz. Corre a la cruz. Es hoy el día para que te arrepientas de tus pecados. Es hoy. Porque de otra manera no vas a crecer. De otra manera sí el sufrimiento va a ser eterno, porque ese es el castigo que merecen aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Pero nosotros, querida iglesia, si hemos nacido de nuevo, si gozamos de los beneficios de estar sentados en lugares celestiales, procuremos preservar la unidad
y crezcamos juntos y mostrémosle al mundo que somos una iglesia que madura y que crece, predicando el Evangelio y alcanzando a aquellos que están perdidos. Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que ha transcurrido en la enseñanza de tu palabra. Y te pido, Padre, que nos concedas crecer en unidad, en madurez, en amor, en verdad y en obediencia. Haz de esta iglesia, Señor, un reflejo de tu gloria, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.